esta conversación, porque la verdad va a ser una conversación. Y esta conversación tiene que ver con dos temas, que es en el fondo el tema que me interesa a mí conversar con ustedes. El tema de arte y patrimonio. Y aquí yo quiero que lo conversemos, yo no pienso darle definiciones. Yo creo que esto lo vayamos construyendo entre todos. Entonces me gustaría preguntarle a algunos de los participantes, el que quiera hablar, ¿qué entiende por patrimonio? Empecemos por el concepto de patrimonio. ¿Qué entenderíamos por patrimonio? A ver, ¿qué será el patrimonio? ¿Qué será el patrimonio? ¿Qué entenderemos por patrimonio? Anímense, anímense más jóvenes, con toda confianza. Aquí pueden hablar, así que no hay problema. ¿Qué entendemos por patrimonio? Sin miedo. ¿Algo que es propio? A ver, Catalina, amplíela un poco más. Algo que es propio. Amplía un poco más ese concepto. ¿Algo que es propio de qué, Catalina? ¿De qué? La cultura, de nuestra Ya. propia cultura. Algo que es propio y que está vinculado con la cultura. Bien, bien. Entonces, el patrimonio, para que ustedes ya vayan relacionando con los elementos, está vinculado con la cultura. Anoten eso. Patrimonio vinculado con la cultura. ¿Alguna otra opinión? Gracias, Catalina. ¿Alguna otra opinión? ¿Quién más? ¿Quién saca la cara por los hombres? ¿O hay puras mujeres? ¿Alguien más? Bueno, nadie más, nadie más. Bueno, voy a entonces ir explicando yo, ¿ya? Patrimonio, o vamos a entender por patrimonio, la concepción, es el conjunto de bienes materiales que constituyen el entorno social. Conjunto de bienes materiales que constituyen el entorno social. El entorno histórico, el entorno ambiental. ¿Estamos? El entorno social, el entorno histórico, el entorno ambiental. ¿Ya? Y se relacionan con la historia, se relacionan, por ende, con la cultura y también con el país y con la nación. Lo que decías tú, Catalina, es absolutamente acertado. Está vinculado al patrimonio, con la cultura, pero también está vinculado, ¿no es cierto?, con la historia, con una nación o país. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué el patrimonio estará relacionado con una nación o país? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro participante? ¿Por qué creen ustedes que estará vinculado con la historia o el país? A ver. Voy a dar 2 minutos. Ya. Va a estar vinculado con la historia de un país, porque el patrimonio forma parte de la identidad del país. El patrimonio forma parte de la identidad del país. Nuestro patrimonio nos identifica, nuestro patrimonio nos muestra, ¿ya? Por nuestro patrimonio nos conocemos, ¿ya? Nos damos a conocer las características del país, ¿ya? Las características de la nación. Apunta a ese concepto. Entonces, el patrimonio es muy importante. Y el patrimonio ahora está vigente. Miren todo lo que ha ocurrido con el patrimonio, ¿no? El patrimonio es muy importante entrar en este concepto, es muy importante analizarlo, ¿no? Y ahora vamos al otro concepto. Quiero que me digan, ¿qué entienden ustedes por arte? Yo ya les expliqué lo que es patrimonio, una explicación muy general, por supuesto, para que estuvieran, pero ahora metámonos en el concepto del arte. ¿Qué será el arte? ¿Qué entienden ustedes por arte? ¿Qué entienden por arte? A ver, ¿qué será el arte? Mis queridos auditores, ¿qué será el arte? Hola, profe. ¿Cómo? Profe, yo quiero opinar. Por supuesto, opinen, si les estoy dando la palabra para que opinen. ¿Qué será el arte? Ya les dije, por favor, opinen, si este es un taller dinámico, no podemos estar en silencio. Yo llegué recién, pero yo ¿Cuál es creo su que... nombre? ¿Cuál es su nombre? Fernanda. Fernanda, ya. Ah, te estoy viendo, ya, Fernanda. Échale nomás. Yo creo que el arte es como un lenguaje de visualización en que se puede expresar de muchas formas, que es un lenguaje muy abstracto, que es muy imaginativo. Ya. Está bien lo que dices tú. Por un lado, el arte apunta a la imaginación.
apunta a la emoción, ¿no es cierto? Apunta a la imaginación, apunta a la emoción. Pero también apunta a la sensibilidad. Los artistas en general son seres sensibles. Y también apunta a algo muy importante, la creatividad del ser humano. El ser humano, a través del arte, crea. ¿Se dan cuenta? El ser humano, a través del arte, crea. Y esta creación es lo que podemos decir que es otra visión del hombre. Así como conocemos al hombre desde la antropología, desde la biología, también podemos conocer al hombre desde el arte. ¿Se dan cuenta? También conocemos al hombre desde el arte. Nuestros artistas, nuestros creadores, ¿no es cierto? Las personas que hacen arte. Entonces tenemos que el arte está vinculado con el hombre, pero es otra mirada hacia el hombre, ¿no? El hombre como un ser integrado con su entorno y con la naturaleza. Entonces, el hombre integrado con el entorno y con la naturaleza ha buscado la interpretación representándola. El artista, ¿no es cierto?, toma elementos de la naturaleza y la representa. Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Las cuevas de Altamira o el arte prehistórico. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Tomó, ¿no es cierto?, el entorno, ¿no? Tomó el entorno. En esa época los hombres eran cazadores y recolectores, y en el fondo estaban en su medio ambiente, era la naturaleza. Y como el medio ambiente era la naturaleza, ¿no?, ellos entraron a estar en este contacto. Entonces el hombre llegó un momento que quiso representar. ¿Y qué representó? Representó a los mamuts, representó a los ciervos. Era una manera de representarlos. ¿Por qué? Porque era con lo que vivían, era el sustento. E incluso este elemento que era el sustento, también, como lo dice Arnold Hauser, un historiador, también pasan a ser dioses. No solamente es el sustento, como es el sustento, los hombres le dan un carácter de divinidad. ¿Me van siguiendo? Entonces, vean ustedes pues por internet, métanse la Gruta de Lascaux, ¿no es cierto?, el arte de Altamira. Entonces ahí está un poco esta expresión, cómo el arte está vinculado con el hombre. Esto es un primer ejemplo, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, el arte está vinculado también con la religión. Está vinculado con la religión, con lo religioso, con lo misterioso. Este ejemplo que le acabo de dar, ¿no es cierto?, donde el hombre, estos animales los deifica, ¿no? Los hace seres sobrenaturales. Bien. Tenemos entonces que el hombre, a través del arte, ¿qué hace? Nos da la concepción de mundo. Y no solamente nos da la concepción de mundo, sino que también nos da su visión de mundo. Nos da la concepción de mundo y su visión de mundo. A ver, son dos conceptos distintos. Uno es tener, cada uno de ustedes tiene una definición de lo que es el mundo. Cada uno de ustedes tiene una definición de lo que es para ustedes el mundo. ¿Ya? Pero la concepción de mundo es una visión más amplia, ¿no? Es una visión más amplia. Es una visión donde tú construyes la realidad. Y al construir la realidad, tenemos acá que la creación va a ser algo inherente al ser humano. ¿Me van siguiendo esa idea? Entonces, tenemos por un lado el patrimonio, ¿no? Tenemos por un lado el patrimonio, y tenemos por otro lado el arte, ¿no? El arte. Si miramos un poco hacia atrás, voy a entrar en el tema ya del patrimonio, ¿ya? Decíamos que el arte es algo inherente al ser humano, la creación es algo inherente al ser humano. El ser humano se expresa a través de la creación, ¿ya? Pero cuando hablamos de la creación, no me estoy refiriendo solamente al mundo de la plástica. Esa es una parte. Bueno, ahora en esta charla nos vamos a centrar, vamos a analizar la arquitectura como una expresión, pero también tenemos la arquitectura, la pintura, la escultura, el grabado. Eso en el mundo de la plástica. Pero en el mundo de las otras artes tenemos la literatura, el teatro, el cine, la música. A ver, denme otro ustedes. ¿Qué otro pueden decir? Que en este momento a mí se me estaba pasando. A ver.
¿Qué otro elemento? El teatro. ¿Cómo? El teatro, profe. El teatro, por supuesto, el teatro también, el teatro. Entonces me van entendiendo, todos estos elementos que estoy explicando también forma parte del arte y el patrimonio. ¿Se dan cuenta? También forma parte del arte y del patrimonio. Es decir, cuando nosotros pensamos en patrimonio, pensamos, como lo dijimos en todo un comienzo, en bienes materiales. Pero también tenemos que pensar ahora no solamente en bienes materiales, sino que también en bienes inmateriales. Ahora el concepto de patrimonio también ha integrado a la geografía, ha integrado al medio ambiente. No es solamente los bienes materiales, sino que los bienes también inmateriales. ¿Estamos? Los bienes también inmateriales también forman parte del patrimonio. Bien, vamos a hacer un paseo ahora, para que entremos en el concepto de patrimonio. Un poco mirando a la historia. ¿Ya? Si ustedes ven y vamos al mundo europeo, ¿no? Si vamos al mundo europeo, ¿no? Si vamos al mundo europeo, y pensemos en el patrimonio en el mundo europeo. Entonces yo quiero que ustedes piensen, mirando el mundo europeo, o mirando la historia, ¿qué ejemplos de patrimonio podrían darme? A ver, ¿qué ejemplos de patrimonio me podrían dar? Teniendo claro que el patrimonio en el mundo de la plástica apunta a la arquitectura, la escultura y la pintura. ¿Qué ejemplos me podrían dar de patrimonio pensando en Europa? A ver. Pensemos primero en ¿La Grecia. iglesia? ¿Cómo? ¿La iglesia? Ya, muy bien, la iglesia. Muy bien. La ¿Cómo? Acrópolis. Bien, muy bien. Sí. A ver, muy bien. Eso me está gustando, que vayan participando. Ya, vamos primero en Grecia. ¿Quién dijo la Acrópolis? Yo, Ya, ¿y Felipe, por qué? Felipe, ¿y por qué la Acrópolis? A ver, ¿por qué la Acrópolis será parte del patrimonio universal, ya, ¿no? Universal. ¿Por qué será parte del patrimonio universal? porque esa era como las primeras civilizaciones que estaban por ejemplo, en Grecia, ¿Ya? y ahí era como el punto de encuentro para todos los ciudadanos de ese tiempo. Correcto, era el punto de encuentro. Cuando Grecia está en el siglo IV, en el periodo de oro, era el punto de encuentro en lo político, ¿no es cierto? Era el Ujú. lugar de encuentro en lo político. Y la Claro. Acrópolis, ¿no es cierto?, en la parte de arriba. ¿Qué es lo que hay en la parte de arriba de la Acrópolis? Algo que ustedes lo han visto y ya lo tienen en la memoria anémica, en la memoria del disco duro. ¿Qué hay en la parte superior de la Acrópolis? Hay un templo famoso. ¿Cómo Ujú. se llama ese templo? ¿Se acuerdan? El Partenón. Acuérdense, el famoso Partenón. Parte, ¿no? El Mm. Partenón. El Partenón es un templo, y aquí se dan cuenta como vamos viendo cómo el arte y el patrimonio empiezan a unirse, empiezan a concadenarse. No son separados, ¿ya? Son dos conceptos que lo hemos ido conversando, pero ahora ya El, nos damos cuenta que están unidos. ¿Sí, Felipe? el Partenón es lo mismo que el Ágora, No, son cosas distintas. que siempre los tiendo a confundir. Ya, no, el Partenón. Voy a explicar el Partenón, ¿ya? Voy a explicar, y ustedes lo ven después, se metan en internet con calma y vean el Partenón. Fíjate que el Partenón es muy importante, porque el Partenón es un monumento que lo va a construir en el siglo IV el gobernador Pericles. Bajo el siglo IV de Pericles se construye el Partenón. ¿Se dan cuenta? Y el Partenón es una expresión del arte, pero también es una expresión del patrimonio griego. ¿Me van siguiendo? Sí. Es expresión del arte, ¿por qué? Porque está enmarcado en el ámbito de la arquitectura, como expresión del arte. Pero también ese monumento es parte del patrimonio. ¿Te va quedando claro? Es un monumento Totalmente. patrimonial, ¿ya? Pero también tiene connotación artística. ¿Estamos? Ya. Le voy a explicar características del Partenón. El Partenón está construido, de acuerdo a la arquitectura de esa época, está construido con el orden dórico. El orden dórico son las columnas del Partenón. El orden dórico, ¿ya? El orden dórico. El orden dórico consiste en una columna con un capitel
un fuste y no tiene base. Es el primer orden arquitectónico en Grecia, el dórico. Después vamos a tener el jónico, se los voy a dar al tiro para que tengan ya, noten, dórico, jónico, y después el corintio. Por eso lo vamos a ver más adelante. Ahora quédense con el dórico. Solamente quédense con el dórico. ¿Ya? Apunta a esta expresión. Entonces, el Partenón está hecho con columnas dóricas. ¿Ya? Después del Partenón, en la parte superior, tiene lo que se llama un frontis. Y en ese frontis, ¿no es cierto?, ahí están las grandes hazañas de la ciudad de Atenas. Pericles hizo construir el Partenón, y en lo que es el friso, la parte de arriba, esa especie como triángulo, Pericles va a hacer que se construyan las grandes batallas. Bien, muy bien con el ejemplo. A ver, en Roma, ¿qué otro ejemplo de monumento importante podríamos mencionar? A ver, estamos claros con Grecia. Ahora en Roma, ¿a quién podríamos decir? El Coliseo. El Coliseo. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Catalina. Catalina, muy bien, Catalina, el Coliseo. ¿Y por qué el Coliseo será tan importante? Porque era un punto de encuentro, de Bien, era un diversión, punto de encuentro. ¿Qué más? ¿Qué más, Catalina? Era un punto de encuentro. ¿Qué más? un punto también de diversión, de entretención, donde se Exacto, un juntaban. punto de dirección. ¿Ya? ¿Qué más? em, Se daba todo un poco, como manifestaciones artísticas también, ¿Ya? como de ¿Ya? teatro, ¿Ya? peleas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Manifestaciones artísticas, teatro, peleas, gladiadores. Los emperadores, ¿no es cierto?, un poco hacían espectáculos para apaciguar a la plebe. Ahí viene el concepto pan y circo, ¿no? ¿Lo han escuchado el concepto pan y circo? Hay que darle pan y circo a la plebe para apaciguarla, para tranquilizar, ¿no? Ese era un concepto de los emperadores romanos. Bien. El Coliseo. En la Edad Media, ¿qué ejemplos podemos sacar de patrimonio? Ahí en la Edad Media hay dos cosas muy características. ¿Qué creen ustedes que es? Así como me dieron ejemplo de Grecia y de Roma, en la Edad Media, ¿qué ejemplo me pueden dar de patrimonio que ustedes recuerden? Acuérdense que el patrimonio son objetos materiales o inmateriales. ¿Ya? ¿Qué me pueden dar? ¿Qué me pueden decir? En la Edad Media. La Edad Media se caracteriza ¿por qué? ¿Cómo es el espíritu de la Edad Media? ¿Se acuerdan cómo es el espíritu de la Edad Media? El espíritu de la Edad Media es un espíritu religioso, absolutamente religioso. Como la Edad Media es religiosa y mística, van a existir dos estilos de arquitectura en las iglesias, que son el románico y el gótico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo he oído nombrar? ¿Románico y gótico? ¿Lo Sí, conocían o no? ¿O no lo habían escuchado nunca? Sí, sí. Ya. Entonces, para que se ubiquen, en la Edad Media tenemos las catedrales góticas, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, que apuntan a este sentido, donde el hombre, y las catedrales góticas se demoraron siglos, es decir, 100 años en construirse, eran de larga data, ¿no? Eran de larga data, eran de larga factura, ¿no? Desde los picapedreros que iban tallando las distintas partes de la arquitectura, desde los arquitectos que hacían el plano, y el plano de las iglesias góticas es una cruz, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de patrimonio a nivel de Europa. ¿Por qué yo les estoy mostrando lo universal? Porque después de lo universal vamos a llegar a lo patrimonial en Chile. ¿Ya? Bien, Profe, en Italia, dígame. ¿el Notre Dame no contaría así en esa época? Claro que sí, Notre Dame, por supuesto. ¿Cómo Pero no, se clasificaría? pero espérate, pero Notre Dame está en Francia, un momento. Está en Francia. Bueno, ya que me tocó Notre Dame, bien. Íbamos por Italia. Ya, sí, yo voy a empezar por Italia, porque como yo soy italiana, ya no importa. Ya vamos con los franceses. Ya. Francia, ya. El Notre Dame. Notre Dame es un monumento, ¿no? ¿Por qué será un monumento Notre Dame? A ver. Es una de las grandes iglesias góticas, ¿no? ¿Y qué causó tanto dolor últimamente hablando de Notre Dame? ¿Se acuerdan qué pasó? Que se quemó. Que se quemó, ¿no es cierto? Se quemó, se devastó. Y ahora la volvieron a hacer con una especie de techo moderno. Búsquelo ahora en internet. Con un techo moderno, y la iglesia se ve de arriba. Este techo ilumina para abajo.
Notre Dame, bien. ¿Qué otro ejemplo de Francia podemos hablar dentro del patrimonio? En Francia. ¿Qué museos importantes conocen usted en Francia? Que son mencionados. El Louvre, ¿no es cierto? El Museo del Louvre. Y fíjense, en el Museo del Louvre hay lo que se dice, está guardado ahí, el patrimonio pictórico y escultórico. O sea, en el Louvre está el patrimonio escultórico y pictórico. Y en el Louvre, ¿no es cierto?, tenemos nada menos que la Gioconda de Leonardo. Que cuando la gente va al Louvre, hay gente que solamente va al Louvre a ver la Gioconda. Y nada más. ¿Ya? Y es una de las atracciones del Louvre. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo de patrimonio en Francia. El Arco del Triunfo. Ya, el Arco del Triunfo. ¿Por qué será importante el Arco del Triunfo? Eso me parece muy importante. Eso está vinculado con algo. ¿Por qué será importante el Arco del Triunfo? ¿Por qué creen ustedes que será importante el Arco del Triunfo? ¿Qué simboliza? Los arcos, ¿de dónde viene el Arco del Triunfo? ¿Cuál es el origen del Arco del Triunfo? Está en Roma, ¿no es cierto? El origen del Arco del Triunfo está en Roma. ¿Y está en Roma por qué? Porque en Roma se crearon los arcos, ¿no es cierto?, para glorificar a los emperadores. Cada arco en Roma, qué sé yo, está erigido en honor a Tito, en honor a Julio César, en honor a Agripa. Era para glorificar a los emperadores. Entonces, Francia, de alguna manera, no Francia, de alguna manera, ¿quién gobernante mira a Roma? Famoso en Francia, ¿ves? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, en su concepción de Estado, tomó muchos elementos de Roma. Entonces, este Arco de Triunfo, que es uno de los atractivos de París, emula las glorias del ejército napoleónico. ¿Se dan cuenta? Es un monumento que nos habla de las glorias de Napoleón. Es un monumento que nos habla de Napoleón, emperador, ¿no es cierto? Napoleón que hace grande a Francia, etc. ¿Me siguen? ¿No? Y después, otro ejemplo que les quería dar, que también es conocido, el famoso Museo Orsay, en París. El Museo Orsay. ¿Qué hace el Museo Orsay? El Museo Orsay guarda una colección importante ¿de qué? De pintura impresionista. Guarda una colección importante de pintura impresionista. Los impresionistas, los pintores de la luz, los pintores de la mancha. ¿Ubican algún pintor impresionista? ¿Ninguno? Ya, yo les voy a nombrar algunos. ¿Renoir puede ser? ¿Cómo? ¿O no es impresionista? ¿Renoir? ¿Cómo? Sí, ¿Renoir? por supuesto, Renoir, pero por supuesto, Renoir, muy bien, Renoir. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de Renoir? Van Gogh. Monet. ¿Cómo? Monet. Monet, muy bien también. Monet también, impresionista. ¿Qué más? ¿Qué otro artista? Sigamos, Van sigamos. Gogh. Vamos dándole punta al lápiz. ¿Ven? Van Gogh. Van Gogh es post-impresionista. Viene después de los impresionistas. Pero también es válido. También la obra de Van Gogh forma parte del patrimonio pictórico. Está bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre dentro del patrimonio en Orsay? Dos pintores impresionistas más. Búsquenlo en internet también si quieren. ¿Qué otro pintor impresionista? ¿Ves? ¿Degas? Degas, muy bien, Degas. Degas, que fue conocido por las bailarinas. ¿Y por qué Degas pintaba bailarinas? ¿Por qué? ¿Por qué Degas pintaba bailarinas? Porque a los impresionistas les gustaba captar el movimiento. Eso les gustaba a los impresionistas, captar el movimiento. Apuntaba a esa concepción, captar el movimiento. Entonces, Degas era un pintor de espectáculo, era un pintor de la ópera, ¿cierto? Era un pintor de las orquestas, etc. Entonces, él iba al espectáculo como pintor, tomaba un croquis y buscaba captar el momento, buscaba captar el momento de impresión. Bien, vamos ahora a España. Aquí tenemos varios ejemplos de patrimonio, a ver si son capaces de nombrármelo ustedes y no yo. ¿Qué ejemplos patrimoniales podríamos dar en España? A ver.
¿Qué ejemplos patrimoniales podríamos dar en España? Famosos. Los reyes. Pensemos en el mundo árabe. A ver. En el mundo árabe. Alhambra. La Alhambra, muy bien, la Alhambra, muy bien, la Alhambra, que está en Granada, bien, bien. ¿Qué otro monumento? La iglesia en Barcelona. Ya, la iglesia en Gaudí. Barcelona. ¿Ah? La de Gaudí, sí, pues muy bien, la de Gaudí, claro, un monumento importante, la iglesia de Gaudí en Barcelona. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, sigamos. 2 ejemplos más. 2 ejemplos más. Los reyes, ¿no? Ya, de acuerdo. Las tumbas de los reyes, la que está en la Catedral de Granada, bien, muy bien. Ya, y les voy a ayudar yo con 2 ejemplos más que tienen que ver con el mundo árabe. La mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla son también monumentos de la cultura árabe. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, yo les quería mostrar un poco esto, cómo el patrimonio, ¿no?, comienza a articularse. Ya. Vamos ahora, démonos el salto de Europa a América, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando los primeros españoles llegan a Chile? ¿Con quiénes se encuentran? A ver, ¿con quiénes se encuentran? A ver, ¿eso lo saben ustedes? Con los indígenas. Muy bien, con los indígenas. Entonces, las primeras muestras del patrimonio chileno están en las culturas aborígenes. ¿Se dan cuenta? Están en las culturas aborígenes. Entonces, están en los atacameños, los diaguitas y los araucanos. Ya, ahora que tenemos identificado a los atacameños, diaguitas y araucanos, ¿qué ejemplos de patrimonio de ellos me pueden dar ustedes? ¿Qué conocen de ellos? ¿Qué conocen de ellos? Los dieguitas como que hacían una especie de cerámica. Ya, los diaguitas, muy bien, los diaguitas tienen una especie de cerámica. Bien. ¿Y qué hay característico de esa cerámica que lo hace ser tan importante? Como la forma que tenían, La el tipo de forma, jarro. la forma, el tipo de jarro, pero también unos dibujos geométricos. Ah, claro. El jarro pato tenía dibujos geométricos, tenía dibujos zoomorfos y antropomorfos. ¿Se dan cuenta? Tenía elementos zoomorfos y antropomorfos. Entonces ahí tenemos un elemento importante. Ya, los jarropatos, bien, en los diaguitas, ya. ¿Qué me pueden dar en los otros grupos indígenas? Ejemplos de patrimonio, o de bienes materiales patrimoniales. A ver, ya, en los diaguitas, el jarropato, los dibujos del jarropato, ya. En los otros. ¿Solamente nos vamos a quedar con los jarropatos? ¿Solamente nos vamos a quedar con los diaguitas? ¿Qué pasa con los atacameños? ¿Qué pasa con los araucanos? Las momias. Ya, las momias, ¿de dónde? De los diaguitas, me parece. No recuerdo bien si No, los diaguitas. las momias son, Chorros. las momias son en el norte de Chile, en la zona de Arica. Son las momias de Chinchorro. Las momias de Chinchorro. Ya, ahí tenemos otro ejemplo, las momias de Chinchorro. Y todo el tema del patrimonio. Porque las momias de Chinchorro tienen que ver con lo que le expliqué al comienzo. Los rituales religiosos. Este concepto, ¿no?, de creer en lo sobrenatural. Este concepto de que el ser difunto va a un lugar, no sabemos qué lugar, pero va a un lugar, ¿te das cuenta? Hay todo un ritual con las momias de Chinchorro. Búsquenlas por internet, momias de Chinchorro en Arica. Ya. Después, los atacameños famosos. A ver, los atacameños son un pueblo muy importante, porque los atacameños recibieron la influencia del Imperio Inca. El Imperio Inca, ustedes saben, llegó hasta los araucanos. Los araucanos lo pararon, no pudieron seguir más abajo, ¿no? Pero los atacameños, diaguitas, tienen influencia inca también. Fueron influenciados por los incas. Entonces, los atacameños, ¿qué ejemplo de patrimonio podemos ver en los atacameños?
Fíjense que los atacameños era una cultura bastante avanzada. Conocían la agricultura, conocían la cestería, conocían el pastoreo. ¿Ya? De ahí ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos deducir del pastoreo? Que eran cazadores y recolectores. Entonces, los atacameños, por ejemplo, tenían un idioma propio, que es el kunza. Ahí también tenemos otro elemento cultural o patrimonial, el kunza. Después, los atacameños tenían practicaban la medicina a través de unas tabletitas que eran medicinales, que son las famosas tabletas de rapé. ¿Han escuchado las tabletas de rapé en San Pedro de Atacama? Las tabletas de rapé. Ahora, estas tabletas de rapé tenían una función médica. Tenían por un lado una función médica y también, volvemos a ver, tenía una función religiosa. ¿Por qué? Porque las tabletas de rapé la usaba el sacerdote o chamán para entrar en trance y conectarse con los dioses. ¿Se dan cuenta? Para entrar en trance y encontrarse con los dioses. Entonces ahí tenemos otros elementos patrimoniales. ¿Qué pasa en Chile? Me voy a pegar un salto porque esta es una visión histórica general. ¿Qué pasa en Chile en la colonia? Ya tenemos los españoles en Chile, ya han sido conquistados, y vienen las órdenes religiosas. Y las órdenes religiosas, franciscanos, mercenarios, dominicos, ¿qué hacen? Instauran sus iglesias. El arte religioso en Chile también es muestra del arte patrimonial y de la cultura de España en Chile. ¿Qué ejemplos del arte religioso me pueden dar ustedes que conozcan? ¿Qué monumento del arte religioso conocen? La iglesia de San Francisco. Muy bien, la iglesia de San Francisco. Muy bien. Ya, y en la iglesia de San Francisco, ¿qué monumento importante hay ahí? A ver si lo saben. Si lo saben ahí, los felicito. Está nada menos que la Virgen del Perpetuo Socorro. Una talla de chiquitita, ¿no? Que Pedro de Valdivia la traía en su arnés del caballo. Y eso está en el altar de San Francisco. Y tiene un ejemplo del patrimonio que nos muestra el fuerte sentido religioso que trajo a España a América. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podemos decir patrimonial religioso en Chile? San Francisco, muy bien. ¿Cuál otro? La iglesia esta que está en La Tirana. Ya, la iglesia de Tirana, sí, también forma parte del patrimonio, sí, por supuesto, la iglesia de Tirana, sí, muy bien, ¿qué más? Pero la iglesia de Tirana no es colonial, ojo, ¿eh? Pero la iglesia de Tirana igual la podemos considerar dentro del patrimonio. ¿Qué más? La iglesia de Santa Ana, acá en Santiago, ¿ya? La iglesia de los dominicos, acá en Santiago, ¿se dan cuenta? Parte del patrimonio. Bien. Y en el siglo XIX, en Chile, y aquí vamos a entrar ya en este PowerPoint, no se me está moviendo esto. A ver, espérate. Ay, señor. Se quedó pegado. A ver, ahí, ya, bien. Ahí está, ya, bien. Fíjense que en Chile, ¿no? La arquitectura del siglo XIX va a tener un estilo que es el estilo neoclásico. Neoclásico. ¿Qué significa el estilo neoclásico? ¿Qué va a significar el estilo neoclásico? El estilo neoclásico es un estilo que se da en la arquitectura, en la pintura y en la escultura. El estilo neoclásico es muy importante, porque en el estilo neoclásico, en la pintura se van a formar, por ejemplo, las academias de pintura. La Academia de Bellas Artes de Chile es una academia que viene del concepto académico de Francia, ¿ya? Para que se hagan una idea. La Escuela de Escultura en Chile, cuando se crea después de la Academia de Pintura, también trae el concepto de Francia, el concepto neoclásico. Y la arquitectura también va a ser neoclásica. Ahora, la arquitectura neoclásica va a tomar elementos de la arquitectura griega y de la arquitectura romana, ¿ya?
elementos de la arquitectura griega y la arquitectura romana. ¿Estamos? Van a apuntar a eso. Grecia y Roma. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en esta aduana del Manzano. ¿Qué le llama la atención en esta aduana del Manzano? ¿Qué le llama la atención? A ver. Porque este es un monumento, es parte del patrimonio arquitectónico del Manzano. La cantidad de ventanas. La cantidad de... Ventanas. Ya, la cantidad de ventanas, ya, muy bien. ¿Y esa cantidad de ventanas apunta a qué? ¿A qué apuntará esa cantidad de ventanas? A la iluminación. ¿Ya? Pero a otra cosa más. Apunta a la simetría, al orden. ¿Por qué? Porque la arquitectura neoclásica es una arquitectura simétrica. Es una arquitectura que plantea el orden. ¿Ya? Es una arquitectura que plantea la estructura. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Apunta a esa concepción. El orden, ya. Veamos la otra. Ya. Museo Regional de Atacama. Ya. Fíjense ahí. Ahí está lo que yo les quería explicar. Se lo voy a explicar con este ejemplo. Miren. Fíjense en la entrada. En la entrada tenemos una columna que es de orden jónico. Jónico. Y tenemos arriba, ¿no es cierto?, ese triangulito, que en el fondo viene tomado de lo que es el Partenón. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya tenemos dos elementos del neoclásico. La entrada a este Museo Regional de Atacama es una entrada neoclásica. ¿Y por qué es neoclásico? Por el tipo de columna y por el triángulo superior. Y también, ¿por qué más? Por las dos, la simetría en las dos ventanas que están al lado. ¿Se dan cuenta cómo el neoclásico apunta a esta cosa de simetría, apunta a esta cosa de orden? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya, sigamos. Ya. Hospital Antiguo de San José de Mayo. Ahí también volvemos a ver elementos del neoclásico. Vamos a buscar un elemento del neoclásico. Ya, aquí está, aquí. Iglesia de Tenaún, en Dalcahue. También ejemplos del patrimonio. ¿Ya? ¿Qué le llama la atención en esta iglesia de Tenaún? A ver, ¿qué le llama la atención en esta iglesia de Tenaún? Los colores. Ya, ¿por qué te llaman la atención los colores? Porque siento que son fuera de lo común al concepto de iglesia ¿Ya? que se tiene, porque generalmente yo asumo, bueno, desde mi punto de vista, ¿Ya? he visto que las iglesias son como más de colores cálidos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, más de colores cálidos, ya, por supuesto. Bien. Y bueno, también ese elemento de las estrellas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el eh, elemento de la estrella? Se me hace como un poco extraño verlos como en una iglesia de ese tipo, porque también las estrellas los puedo asimilar como a la cultura judía. Ya. ¿Y por qué la...? Ah, sí, tienes razón. A ver, ¿y por qué lo vinculas con la cultura judía de las estrellas? Eso es interesante. A ver, coméntalo a los compañeros. Por el tema del, por el tema del Hanukkah también. Ah, del Hanukkah, ya, ok. Por el tema de la Hanukkah, que es la celebración religiosa judía, de acuerdo, ya. Sigamos. Miren, aquí quería llegar yo. Aquí tenemos la iglesia de Huañacagua, en Arica. Y aquí, esto sí que es un elemento patrimonial, muy importante, una iglesia patrimonial muy importante. ¿Por qué va a ser una iglesia patrimonial muy importante? Porque cuando Pedro de Valdivia comienza a conquistar Chile, comienza a construir iglesias en todos los pueblos del interior del norte. En Arica, al interior de Iquique, tenemos el poblado de Isluga, ¿no? En Arica tenemos Parinacota. ¿Se dan cuenta? Entonces, los españoles cuando llegan construyen iglesias. ¿Qué les parecen estas iglesias? A ver, háganme una observación. ¿Cómo les llegan a esta iglesia de Parinacota? A ver. Se mezclan con el entorno muy bien. Ya, eso, aquí. ¿Por qué tú te das cuenta, Catalina, que se mezclan con el entorno? A ver. Por el techo, que es como... El techo, ¿cómo es el techo?
No veo ¿De muy qué bien está acá, hecho el pero quechua? de barro, paja. De paja, ¿no es cierto? El techo es de paja, pero la arquitectura es de adobe. La arquitectura de la iglesia es de adobe. Ya, es de adobe. Acuérdense aquí que en el altiplano chileno, los pueblos son pastores, ¿no es cierto? El poblado del altiplano son pastores, son gente que anda en el pastoreo, ¿no? Entonces en esta iglesia de Huañacagua tenemos un fantástico ejemplo del patrimonio. Y está también la presencia religiosa, está también la arquitectura religiosa, ahí parte del patrimonio, está la imaginería, a lo mejor, no lo sé, no estoy seguro, habrá un par de cuadros del siglo XVI con temas religiosos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta como de a poco nos van apareciendo elementos que nosotros nos vamos dando cuenta que forman parte del patrimonio? ¿Ya? Ya, miren, Catedral de Copiapó, también en un estilo neoclásico. ¿Ya? También en un estilo neoclásico. ¿Por qué será neoclásica la Catedral de Copiapó? ¿Por la simetría? Ya, ¿dónde ves tú la simetría? Muy bien, ¿dónde ves tú la simetría? O sea, si es que yo me paro en el frente de esta catedral, sería simétrico en cuanto a la torre, en cuanto a la entrada, y también la Ya, entrada tiene estos perfecto. elementos que usted dijo del Partenón, dijo algo así, Ya, sí, el techo triangular, las columnas. ya. Bien, perfecto, ahí está. Tú lo dijiste. Está el frontis, perdón, el frontis. Ese elemento triangular se llama frontis. Ya, ese de ahí. ¿Lo ven ahí donde estoy indicando? Ese es el frontis. Ahora, la torre no tiene mucho de neoclásica. Entonces, ¿qué ocurre en la arquitectura? Les voy a dar un concepto para que lo vayan manejando. ¿Qué ocurre en la arquitectura cuando tú manejas dos elementos distintos? En la arquitectura, cuando un edificio tiene muchos elementos, se llama eclecticismo. Anótenlo por ahí. Eclecticismo. Cuando hay distintos estilos en un edificio, se llama eclecticismo. Ya. Aquí tenemos ya algo más moderno, ¿no? La óptica Hammer-Lehmann. Esto es absolutamente siglo XIX. ¿Y por qué será neoclásico esto? ¿Por qué será neoclásico? O mejor dicho, ya, ustedes ya saben que la arquitectura del siglo XIX tiene el estilo neoclásico. ¿Pero qué le llama la atención de esta óptica Hammer-Lehmann en Valparaíso? A ver, ¿qué me pueden decir? Pareciera tener una escultura arriba. Sí, hay una escultura arriba. Sí, una escultura arriba. Hay una escultura arriba. La simetría que tiene ¿Ya? el ¿En qué te das edificio, cuenta tú de la simetría? ¿En qué te das cuenta tú de la simetría? por ejemplo, en las ventanas, ¿Ya? están como alineadas del lado izquierdo y derecho. ¿Ya? ¿Ya? Están alineadas, están en el mismo orden, ¿no es cierto? Claro, siguen como un mismo patrón también. Siguen como el mismo patrón. Bien, sigamos. La estación de Caldera. Ahí tenemos otro ejemplo. Lo Otro ejemplo. mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Ya Sí. van entendiendo, ¿no? Ya van entendiendo cómo hay elementos del neoclasicismo. El frontis y la simetría, ¿no? Ya, veamos el otro. Ya, esta es una casa muy característica. ¿Alguien de ustedes conoce La Serena? ¿Han estado en La Serena? Ya, aquí tenemos la Casa Herreros, también un estilo neoclásico, ¿no? Una gran entrada con dos ventanas al lado, y arriba hay una cosa que se llama las balaustradas, ¿no? Eso que está arriba recibe el nombre de las balaustradas, ¿no? Apunta a esa concepción. Ya, aquí tenemos nuestro querido Palacio Arzobispal de Santiago, que también es neoclásico. También es neoclásico. Y aquí tengo otro dato más que darle para que lo tengan consignado. La Catedral de Santiago es neoclásica y obedece a un neoclásico específico, neoclásico italiano. Cuando llega a Chile el arquitecto Joaquín Toeschi Ricci, que en el siglo XVIII el emperador Borbón, el rey de España, Borbón Carlos III,
que se quiere lanzar una política de remodelación de las principales ciudades de la colonia. Entonces llega por esa orden real, ¿no? Llega a Chile este arquitecto italiano, ¿no? Y hace los planos de la catedral. Entonces, esta es la parte del Palacio Arzobispal, ¿no es cierto?, que obedece también a un estilo neoclásico. Están las balaustradas, están las columnas y están las ventanas, que tienen este arco de medio punto que viene del arte romano, ¿se dan cuenta? Viene del arte romano. Teatro Municipal de Santiago, también ejemplos del neoclásico, muy neoclásico, neoclásico francés, ¿ya? Las balaustradas arriba, los arcos de medio punto, la columnata arriba, la columnata en el segundo piso, que es una columna de orden jónico, ¿ya? Ejemplos del neoclasicismo. ¿Ya? Y la iglesia de la Recoleta Dominica. Cuando anden por Recoleta, fíjense, esta iglesia es una iglesia bellísima. Es una iglesia bellísima, con columnas corintias y el frontón griego. ¿Se dan cuenta? ¿Ya van entendiendo el neoclasicismo? ¿Lo van identificando, jóvenes? Sí. Sí, sí. Bueno. Esa es la idea, que vayan teniendo claros los conceptos, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre, en el siglo XIX, la gran mayoría de los edificios públicos van a ser con estilo neoclásico. Por ejemplo, ¿qué otro edificio público del siglo XIX me pueden mencionar ustedes? Aparte de las iglesias. Hay 3 importantes. ¿Cuáles serán? A ver, piensen, hagan reordenar el disco duro. La estación central, estación Mapocho. Ya, la estación central es del siglo XIX, pero tiene que ver más bien con la arquitectura de estructura de la viga de metal, ¿ya? Tiene que ver más bien con una arquitectura que se da hacia fines del siglo XIX para pasar al XX. Es una arquitectura que tiene que ver con la industria, la industrialización, y es un momento donde la arquitectura es reemplazada por la ingeniería. Entonces la estación central, la estación Mapocho, la iglesia de Arica, son ejemplos de ese cambio. Ya a finales del siglo XIX, ya la arquitectura es reemplazada por la ingeniería. ¿Te das cuenta? Entonces, hay elementos neoclásicos también en la estación central, claro, porque en el fondo, pero también se entra un elemento nuevo, que es la viga de metal. ¿Se dan cuenta? La viga de metal. Ya, sigamos. Ya, estación de ferrocarril de Copiapó, también neoclásico, apunta a este elemento del arte neoclásico. Muy importante. Sigamos. La Casa Carmona en Copiapó, en La Serena también. La parte de arriba no es neoclásico, pero la estructura de la casa sí es neoclásica. Una entrada principal y 2 ventanas laterales, ¿no? Obedece absolutamente a un sentido de simetría. Ya, mira, aquí tenemos otra. La capilla de Nama, en la región de Tarapacá. También, ejemplo del patrimonio. Ejemplo del patrimonio. Apunta a esa concepción. También iglesia de adobe, la entrada arco medio punto, el techo de paja. ¿Se dan cuenta? Apunta a esa mirada, ¿no? Mire, esto es lo que le quería mostrar, que no me lo dijeron. Ahí tienen otro edificio público, el Congreso Nacional, neoclásico. A ver, ¿por qué será neoclásico este Congreso Nacional? A ver, ya lo hemos dicho. Yo solamente con esto quiero que vayan internalizando el conocimiento. ¿Por qué será neoclásico este palacio del ex Congreso Nacional? ¿Qué creen ustedes? Por la simetría, por La simetría, ya. por el frente. Por el frontis, también. ¿no es cierto? Ya. Ajá. Y el tipo columna, que son columnas de estilo corintio, más la balaustrada que está en la parte superior, ¿no? Claro. También. ¿Ya? 3 elementos. Edificio consistorial de Copiapó,
el mismo ejemplo, ¿no?, del arte neoclásico. Iglesia San Vicente de Paul, en Caldera. Aquí hay elementos bien especiales. ¿Qué elementos reconocen acá en la iglesia? Que lo mencionamos cuando hablamos del patrimonio universal. ¿El gótico? ¿Cómo? ¿Gótico? Muy bien, el gótico. ¿Y dónde está el gótico ahí? ¿Dónde tú te das cuenta que hay elementos del gótico? Porque esta no es una iglesia gótica, tiene elementos del gótico. ¿Dónde ves tú que está ahí el gótico? ¿En la cúpula de arriba o en la parte de Ah, arriba? muy bien, en la cúpula de arriba ya. ¿Dónde más? En las ventanas también. En las ventanas ya, bien, en las ventanas ya. ¿Dónde más? El frontis me parece que es como El ese... frontis también, ya. Entonces, hay elementos góticos, ¿no es cierto? En la ventana, en la torre. Este es arco ojival, ¿cierto? El arco ojival, que es un arco característico del gótico. Es un arco característico del gótico. Ya, la casa central de la Universidad de Chile también, estilo neoclásico del siglo XIX. Tres fachadas, ¿no es cierto?, con los elementos neoclásicos, los arcos de medio punto, las balaustradas, ¿no? Ejemplos de monumentos de neoclásico en Santiago. Profe, Dígame. ¿la moneda también sería neoclásica? Muy bien, pues, pero muy bien, pero por supuesto, un gran monumento neoclásico. Se lo estaban guardando, pero por supuesto, el más importante monumento neoclásico de Santiago es la moneda. ¿Por qué? Porque obedece nada menos que al neoclasicismo italiano, que era el neoclasicismo que manejaba la arquitectura Joaquín Toeschi Ricci. La moneda, por supuesto, es uno de los mejores ejemplos del arte neoclásico en Chile. La felicito. La moneda, muy bien, muy bien. Sigamos. Museo de Antofagasta también, con un ejemplo de arte neoclásico, ¿no? Iglesia San Ignacio, en Santiago, también ejemplo. Todos estos son monumentos. Todas estas partes forman parte del patrimonio. ¿Estamos hablando de qué? Del patrimonio arquitectónico, ¿se dan cuenta? Pero todo lo otro que hemos mencionado también forma parte del patrimonio, ¿ya? La iglesia de San Ignacio es muy importante, ¿no? Muy importante la iglesia de San Ignacio. Palacio Cousiño, miren, el Palacio Cousiño, famoso el Palacio Cousiño. Pero aquí tenemos aquí en el Palacio Cousiño, ¿ubican dónde está el Palacio Cousiño? Está en la calle 18. ¿Lo ubican? Chiquillo, ¿ubican el Palacio Cousiño, no? Sí, sí. El Palacio Cousiño, si bien es cierto neoclásico, pero también es un palacio muy ecléctico, porque en su interior tiene elementos de otras culturas, tiene elementos de la arquitectura árabe, de la arquitectura china. Entonces, cuando en un edificio aparecen otros elementos, estamos hablando de un eclecticismo. Estamos hablando de un eclecticismo. Sigamos. Profe, una Dígame. consulta. ¿El eclecticismo solamente se da cuando hay neoclasicismo y otras culturas? ¿O pueden ser, o sea, o otros estilos? ¿O pueden ser otros estilos totalmente distintos que no sean el neoclasicismo? Eso. Otros estilos que son totalmente distintos y pueden estar en un edificio, no solamente el neoclásico. Ah, Lo ya. segundo. ¿Estamos? Un edificio, no sé, que tiene distintos elementos arquitectónicos de distintas tendencias, es neoclásico. Perdón, ecléctico. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Ya, el Palacio Cousiño, entonces, es un buenísimo ejemplo del arte neoclásico, de la arquitectura neoclásica en Chile. Es un buenísimo ejemplo. ¿Ya? Muy importante. La Basílica del Salvador, esta basílica, ¿no es cierto?, que se quemó, ¿no? Miren, esta basílica, ¿con qué la vinculamos? A ver, ¿con qué la vinculamos esta basílica? ¿Con el ¿Con el gótico? gótico? Con el gótico, con el gótico. ¿Y por qué la vinculamos con el gótico? ¿Por qué la vinculamos con el gótico? Por lo dramático Por que lo dramático, pero también tiene elementos del gótico. Tiene, por ejemplo, la entrada, es una entrada ojival, y también tiene esculturas, ¿no es cierto? Por supuesto, no es como Notre Dame ni nada de eso, pero hay elementos del gótico en esta Basílica del Salvador, ¿no?
la ex aduana de Iquique, el Palacio Rímac, ¿ya? La ex aduana de Iquique, el Palacio Rímac. Edificio Portales en Freirina. ¿Por qué será neoclásico esto? A ver. Perdón, edificio Los Portales en Freirina. ¿Por qué será neoclásico? La fachada, los pilares. Fachada, los pilares y el arco de medio punto, ¿cierto? Fachada, pilares y arco de medio punto. Muy bien. La ex aduana de Arica. Ya, y aquí tenemos una cosa importante. ¿Quién fue el joven que habló de la estación central? Yo. ¿Está o no? Sí, ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, mira. Aquí está otro ejemplo, como el que tú mencionaste con la estación central. Fíjate, a la entrada de la aduana de Arica está este elemento metálico. ¿Te das cuenta? Eso es del aporte de la ingeniería. Es decir, si bien es cierto, la aduana de Arica es neoclásico en su estructura, porque hay una entrada principal, hay una simetría con las ventanas, pero este elemento es de la ingeniería. Cuando tenemos elementos de metal, es justo el momento en que se pasa del arte neoclásico a la ingeniería. ¿Estamos? ¿Les queda claro ese concepto? Sí, y parecía tener un reloj también. Eso puede ser también como de Claro, ahí está el reloj. ingeniería. Claro, el reloj también, el tema del tiempo, etcétera, etcétera. Museo Tornini en Caldera, este es ecléctico. Aquí tiene un ejemplo ecléctico, porque tiene de todo y no sabemos qué es lo que es. Tiene de todo. No lo podemos clasificar con nada. Para que ustedes hagan una idea, el arte ecléctico no lo puedes clasificar con nada. Cuando tú ya no puedes clasificar un monumento, es ecléctico. Para dar una definición bien doméstica, ojo. Cementerio laico en Caldera, Basílica de Santa Ana en Rengo, la Torre de los de Iquique también, un estilo, bueno, la primera parte de abajo es gótica, y la segunda parte es más bien ecléctica, ¿no? Basílica del Corazón de María en Santiago, también neoclásico. Yo les estoy dando como distintos ejemplos para que se vayan familiarizando con este tema del patrimonio. La Iglesia de Providencia también, un estilo neoclásico, ¿no? El Sporting de Valparaíso también. No, este más bien no tiene estilo neoclásico, más bien un estilo inglés, ¿ya? Escuela Domingo de Santa María en Iquique. Esto es más bien arquitectura más bien que tiene que ver con la arquitectura de comienzos de siglo, lo que es el Art Nouveau, ¿ah? O el Art Deco. Esto no es neoclásico, es Art Nouveau o Art Deco, lo que es la Escuela de Santo Domingo de Iquique. La Torre de los Repisagua, famosa. También Gobernación Principal de los Andes. ¿Ya? Las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta. Todos estos son elementos de patrimonio, ¿se dan cuenta? Son todos estos elementos de patrimonio. Pabellón París, acá en el Museo Artequín, ¿no es cierto? También, ¿no? Ya, y esto también tiene que ver con esta arquitectura de metal, ¿no es cierto? Esta arquitectura donde aparece la viga de metal, ¿no? Es un elemento importante. La iglesia de Guayacán en Coquimbo, Teatro Municipal de Iquique, muy importante el Teatro Municipal de Iquique. ¿Saben por qué hay Teatro Municipal de Iquique? ¿Saben la razón? ¿Se las cuento? ¿Se las cuento Ya. o no? ¿Sí? Ya. Ocurre que en el siglo XIX, acuérdense que Chile gana la Guerra del Pacífico a Perú y a Bolivia, y Chile se transforma en el dueño del salitre. Entonces, en el norte, acuérdense que antes Iquique era peruano, y Arica también, ¿no? Iquique entonces significa que cuando estamos en Chile, las grandes compañías de ópera no venían a Santiago, pasaban a Iquique, se embarcaban en Iquique, de Italia al puerto de Iquique, y de ahí se volvían a Italia. Porque era aquí el teatro más importante, porque aquí estaba la plata, estaba la economía, etcétera, etcétera. Y el Teatro de Santiago funcionaba con menos rigor. Por eso tiene usted ahí un teatro municipal de Iquique.
Teatro de la Universidad de Concepción, también con elementos neoclásicos. Iglesia San Francisco Javier de Taltal. Estación de ferrocarril de Antofagasta. Museo Histórico de Gabriel González Videla. Te estoy mostrando distintas cosas. Escuela Naval de Valparaíso. Hospital Enrique de Forme de Valparaíso. Cuartel de Cuerpo Bombero, ¿no? En Santiago también, estilo neoclásico. El Alto de las Hermanitas, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres en Santiago también. Es Hotel Bolsa en Iquique, ¿ya? Todos estos son ejemplos. Iglesia de Muyuri en Arica y Parinacota. Ya, vamos a dejar el siglo XIX. Hasta ahí vamos a mostrar hoy día. ¿Estamos? Entonces, yo quiero ahora dejarlos con una gran pregunta, y no quiero responderla yo, quiero que ustedes la respondan, se la lleven y la conversamos cuando ya comencemos las clases. ¿Por qué debemos de cuidar y preservar el patrimonio? Esa es la gran pregunta con la cual quiero que se vayan. ¿Por qué debemos de cuidar y preservar el patrimonio? ¿Estamos? Reflexionenlo, piénsenlo, denle una vuelta. ¿Estamos? Hasta aquí llegamos, mis queridos. Hasta aquí llegamos. Profe, Dígame. entonces van a haber clases en este taller. ¿Cómo? ¿Van a haber clases? No, es que hay un en ramo, ese que sentido? doy yo, que se llama Arte y Patrimonio. Ah, entiendo. Así que si está a tiempo de matricularte, velo y te matriculas si te interesa. Pero tendría que ver eso con mi facultad para matricularme. Tienes que verlo con tu facultad. Sí, eso tienes que verlo con tu facultad. ¿Estamos? Ya, entiendo. Ya. Pero no se me vayan que tenemos que hacer una foto aquí.